Y para ello voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 7. Hoy es domingo 24 de octubre del 2021 y continuamos con estos mensajes basados en el Sermón del Monte. Empezamos en el capítulo 5 de Mateo y estamos por concluir el capítulo 7 y con ello el precioso sermón de nuestro Señor Jesucristo. Y he titulado la enseñanza de hoy, el peligro del conocimiento intelectual. El peligro del conocimiento intelectual, basado en Mateo 7, versículos 24 al 27. Existen muchos factores por los cuales en una misma ciudad o en una zona geográfica específica donde sucede un terremoto, unos edificios se caen y otros permanecen de pie. Pero entre los principales factores, según ingenieros expertos, están los siguientes tres. Pongan atención. Primero es el tipo de terreno, el tipo de terreno sobre el cual están estas edificaciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México, existen tres tipos de suelo que reaccionan de manera distinta ante los sismos. El más firme de los terrenos se encuentra en regiones montañosas alrededor de la ciudad, donde los movimientos sísmicos son muy leves. Otro es el llamado o la llamada zona de transición, donde el impacto de los sismos va aumentando. Y el tercero, considerando como terreno blando, es donde las ondas se sienten con más fuerza y por mayor tiempo. Y es aquí donde los efectos de un terremoto son más devastadores. Aparte de los tipos de terreno, el segundo factor es los cimientos de la edificación. Extender los cimientos a mayor profundidad para alcanzar terreno sólido, rocoso, aumenta las probabilidades de que el edificio se sostenga ante el embate de un terremoto. El problema de eso es que por lo general es más costoso entre más profundo se tenga que cavar y más gruesos tengan que ser los cimientos. El tercer factor es el apego al diseño constructivo. En los países en vías de desarrollo es muy común tratar de ahorrar en el costo de la edificación haciendo recortes. Esto, por supuesto, traerá consecuencias en caso de fuertes sismos o algunas otras fuerzas de la naturaleza. Como podemos observar, estos tres importantes factores tienen que ver con las convicciones del constructor y su perspectiva del futuro. ¿Para qué está edificando? ¿Para cuánto tiempo está edificando? ¿Cuáles son los riesgos que quiere correr? Si hace las cosas considerando el menor costo y sin tener en cuenta las circunstancias futuras, es probable que esté encaminándose hacia la ruina, a un desastre de mayor magnitud.
En el desenlace del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo ilustra la obediencia a sus enseñanzas mediante una parábola en la que contrasta a dos constructores. A uno le llama prudente o sabio y al otro insensato. ¿En qué consiste la diferencia entre ambos? ¿Y qué es lo que el Señor quiere decirle a su audiencia? Y más importante, a nosotros el día de hoy. Pongamos entonces atención. Mateo 7, 24 al 27 leemos, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Observen el principio del versículo 24 que dice: cualquiera pues, por lo tanto. Estas palabras indican una continuidad o una conclusión con respecto al párrafo o los párrafos anteriores. Jesús ha venido advirtiendo acerca del peligro de quedarse fuera del reino, ya sea por no entrar por la puerta angosta, por el engaño de los falsos profetas y maestros, o por el autoengaño de la falsa profesión de fe. El peligro, lo veíamos la semana pasada, el peligro del autoengaño, es decir, de profesar la fe cristiana, pero realmente no vivirla. Mencionó a los falsos profesantes, aquellos que afirman tener una relación con el Señor y aún hacer grandes cosas en su nombre, pero que tristemente no son conocidos por Él y además viven en pecado. Y finalmente en esta sección hace mención del peligro de escuchar sus palabras, pero no obedecerlas. Es decir, tener un conocimiento intelectual, meramente intelectual, de sus palabras, pero no obediencia. No basta pues decir que creemos. Es necesario además demostrarlo con hechos mediante una vida de sometimiento a la voluntad de Dios. Esta parábola se divide en dos partes casi idénticas. Tanto el uno como el otro edifican una casa. Ambas construcciones son azotadas por tormentas e inundaciones, pero una se mantiene firme y la otra se derriba. Así que dividiremos cada parte en tres ideas básicas. Número 1, el fundamento. Número 2, la prueba. Y número 3, el resultado. El fundamento, la prueba y el resultado. Y es mi oración que al considerar las palabras de advertencia plasmadas en esta parábola, cada uno de nosotros examinemos nuestra vida para identificar con cuál de los constructores nos identificamos, de tal manera que nos afirmemos como verdaderos discípulos de Cristo, poniendo toda nuestra confianza en Él y obedeciendo sus palabras, la palabra de Dios. Veamos entonces en primer lugar el fundamento. Dice Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre, ¿qué cosa? La roca. El 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Okay. No hay razón para pensar
que las dos casas se vean diferentes a simple vista. No habla en sí de la construcción, de los muros, de los terminados. Está hablando únicamente de los cimientos. Los dos constructores edificaron una casa que posteriormente, narra la parábola, fueron azotadas por tormentas. Parecería ser que las dos casas están ubicadas en un lugar similar, que son similares las construcciones. Muy probablemente en un valle, porque las inundaciones las alcanzan a ambas. Si corren el riesgo de ser inundadas es porque estaban en una parte baja. Digamos que están una junto a la otra, en el mismo fraccionamiento exactamente. Fue hasta que ambas casas recibieron el impacto de las tormentas que salió a relucir la diferencia fundamental entre ambas casas. Una estaba fundada sobre un terreno rocoso y la otra sobre un terreno arenoso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos terrenos? ¿Y qué significa esa diferencia? Edificar sobre la roca o terreno rocoso se refiere aquí a poner en práctica las enseñanzas de Cristo. Y hacerlo sobre terreno arenoso es igualmente escuchar las palabras del Señor, pero no obedecer al Señor. Dice el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Literalmente, estas palabras mías. Cualquiera que oye estas palabras que les acabo de pronunciar, que les he venido enseñando, especialmente en el contexto del Sermón del Monte. Tomemos en cuenta que a través de todo el sermón, el énfasis ha sido en no cumplir los mandamientos o las tradiciones de manera mecánica y externa, sino hacerlo de todo corazón. Ir al fondo, realmente la intención de hacerlo por amor a Dios. Cumplir externamente con los mandamientos y las leyes es simplemente moralismo, y eso conduce al orgullo. Así que a lo que Jesús ha estado apelando es a un corazón transformado que desea obedecer a Dios. La diferencia entre edificar sobre roca y sobre arena es entonces la obediencia a la palabra de Dios. Como dice el teólogo William Barclay, la palabra que mejor resume oír y hacer es obediencia. Oír más hacer es igual a obediencia. Y la obediencia, escúchenme bien, y la obediencia es la evidencia de la verdadera fe. La obediencia no nos lleva a la fe, la evidencia es la evidencia de la fe que profesamos creer. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Puedes decir, dice Santiago, que tienes mucha fe, y si no va acompañada de obras, si no se ve esa fe, podemos cuestionar tu fe. Insisto, así como por las obras nadie se salva, tampoco por la obediencia se salvará alguno. Sin embargo, la obediencia de corazón es la evidencia de una fe salvífica. Y lo digo pensando en las palabras, la obediencia de corazón, porque es lo que ha estado demostrando el Señor Jesucristo a través de todo el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, pero yo te digo.
siempre yendo a la motivación, siempre yendo al fondo de por qué hacemos las cosas. No es, pues, la obediencia el camino a la salvación. Todo el Nuevo Testamento ofrece la salvación solo mediante la pura gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Lo que Jesús acentúa es que aquellos que verdaderamente oyen el Evangelio y profesan tener fe, siempre buscarán obedecerlo. Como dice un teólogo, creer en el Evangelio y poner en práctica las enseñanzas del Sermón del Monte son las dos caras de una misma moneda. Creer y practicar. Creer y practicar. Ciertamente la roca con mayúscula en la Biblia es Dios y es Cristo. Y no se puede vivir la vida cristiana si no es Cristo mismo el fundamento, tal como lo afirma Pablo en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación. Pero en este pasaje Jesús no está hablando de sí mismo como Salvador, sino de escuchar sus palabras y ponerlas por obra. Esto como evidencia de estar sometidos a Él como Señor. Ahora veamos algunas características de cada uno de los constructores. Lo que tienen en común ambos constructores es que conocen los planos constructivos. Los dos escucharon, los dos supieron, los dos conocieron qué es lo que había de hacer y cómo había de hacerse. Los dos oyen las palabras de Jesús. Esto quiere decir que los dos pueden ser miembros de la misma comunidad cristiana. Que los dos leen la Biblia, escuchan sermones y aún participan de las actividades de la iglesia y de la comunión con los hermanos. El hombre prudente o sabio, es decir, el verdadero discípulo, para diferenciarlo del hombre insensato que es un falso discípulo, es comparado con el que oye las palabras y las pone por obra. Es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, como dijo Jesús en el versículo 21 del mismo capítulo 7. Es sabio porque no solamente conoce los planos constructivos, sino que los sigue. En el pasaje paralelo del Sermón del Monte, en Lucas 6:48, agrega un detalle importante. Ahí, en el mismo contexto del Sermón del Monte, dice: semejante el hombre sabio, ¿verdad? El hombre prudente, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es decir, edificar sobre suelo rocoso implica tener que cavar profundo antes de colocar los cimientos. Claro que es más costoso, lleva más tiempo, se requiere herramienta y equipo más pesado. Pero el constructor sensato, sabio, sabe que vale la pena porque garantiza la permanencia de la obra. Es previsor y planea hacia el futuro, planea a largo plazo, se esfuerza por construir un cimiento sólido,
porque sabe que su casa eventualmente tendrá que soportar tormentas, situaciones imprevistas. Caerán intensas lluvias porque está construyendo sobre una zona donde llueve regularmente y muy fuerte. Vendrán fuertes inundaciones, soplarán vientos huracanados. Así que se apega a las especificaciones constructivas. Se apega al diseño. Cueste lo que cueste. Mantiene una perspectiva del futuro. No se conforma con hacer las cosas para el aquí y el ahora. Se prepara para los tiempos difíciles. No vive confiado en sí mismo, sino en el hecho de contar con un fundamento sólido que consiste precisamente en las enseñanzas del Señor Jesucristo, en la verdad de Dios expresada en la Biblia. Juan Carlos Ryle dice: el hombre prudente no se contenta con oír exhortaciones a arrepentirse. Es bueno escuchar mensajes o exhortaciones a arrepentirse. Sí, la Biblia continuamente, ¿verdad?, nos está confrontando. No se contenta con creer en Cristo y llevar una vida santa. ¿Es importante? Claro que es importante. Él va más allá, lo hace. Se arrepiente, ¿sí?, y procura vivir una vida santa. Deja de hacer el mal y aprende a hacer el bien. Aborrece todo lo que es pecado y sigue lo bueno. Es, en pocas palabras, como dice Santiago, un hacedor y no tan solamente un oidor. La fe genuina se manifiesta en la vida, se manifiesta en la persona en general y también en lo que la persona hace, la manera en la que vive esa persona. Es siempre práctica, no es teórica, es práctica. Alguien podrá decir que sabe mucho de Biblia, de teología, pero si no lo vive, se queda en un mero conocimiento intelectual. Y el hombre insensato en realidad es uno de esos tipos. Dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, el que edificó sobre terreno arenoso. Entonces, edificar sobre la arena es indicativo de hacer las cosas con el menor esfuerzo y con una visión temporal y siempre tratando de ahorrar. Es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Sí? No sé por qué me pasan estas cosas, pero, oye, ¿y has leído la Biblia? No, muy de vez en cuando. ¿Y asistes a la iglesia? Pues no, ya ves la pandemia, fíjate que pues no me puedo conectar o no hay a dónde ir. Y así, pretexto, pretexto y pretexto, ¿verdad? Mientras que el hombre prudente cavó profundo para encontrar un cimiento sólido, este constructor se fue por lo fácil, lo cómodo, lo rápido, lo de corto plazo. Así es la vida del falso discípulo, es superficial. Escucha las enseñanzas de Jesús, tal vez lea la Biblia, conoce las doctrinas esenciales del cristianismo, pero no tiene profundidad, no desarrolla convicciones firmes, que eventualmente esas convicciones firmes son los que lo van a sostener o no cuando vengan las pruebas. Y eso se manifiesta en la falta de obediencia a su palabra. Claro, desea los beneficios del cristianismo, pero sin muchos problemas. ¿Sí? No me la pongas difícil, por favor, ¿verdad? Siempre anda muy apurado y afanado en sus cosas,
siendo atraído por los intereses del mundo. No quiere compromiso, solo quiere los beneficios. Desea la bendición de Dios, pero no someterse al señorío de Dios. Es selectivo en cuanto a su obediencia. Decide en qué cosa seguir la voluntad de Dios porque tal vez le convenga, lo haga sentir bien o no requiera dejar lo que le gusta. No, es que en todo esto yo soy muy obediente. Y en esto, no, eso, bueno, por lo pronto no. Digo, no podemos ser perfectos, ¿verdad? ¿Sí? Prefiere guiarse por lo que le parece mejor, atendiendo a corrientes de pensamiento del mundo y siendo muy pragmático. Es una persona muy pragmática, haciendo lo que considera que funciona mejor. Si esto funciona, pues hay que hacerlo. Oye, pero ¿qué dice la Biblia? No, bueno, es que sí funciona. Sí. Es que yo oré y le pedí al Señor que si me abría esta puerta, quiere decir que era su voluntad que yo siguiera por ese camino. Oye, pero evidentemente eso está en contra de la voluntad de Dios. Sí, pero Él me abrió la puerta. ¿Y cómo sabes que fue Él y no fue el diablo? ¿Verdad? O fue Dios también para que te toparas realmente con tu realidad. El hombre insensato carece de una visión a largo plazo. Solo disfruta el momento, pero no se prepara para lo que el futuro pueda traer. Su casa se ve bien, igual que la del vecino, mientras no haya tormentas, ¿sí? Pero no está preparada para las circunstancias adversas. Y como dije anteriormente, en un principio, mientras todo vaya bien, no se alcanza a ver una diferencia significativa entre una casa y la otra. Pero llegarán las pruebas. Y entonces saldrá a relucir su verdadera estabilidad. Y eso nos lleva al segundo punto, las pruebas. Vimos el fundamento, ahora veamos la realidad de las pruebas. Versículo 25 dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El 27 dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Circunstancias exactamente iguales. Las tormentas no azotaron a una y a otra no. A las dos edificaciones las azotaron las tormentas de la misma manera. Algunos piensan que por el hecho de ser cristianos vivirán libres de problemas y tribulaciones. A lo mejor así les presentaron el cristianismo: acércate a Jesús y se van a acabar todos tus problemas. Esto es cierto, no de que todos los problemas, sino que puedes vivir con menor cantidad de problemas, ¿verdad? Solo en el sentido de no meterse en problemas por causa de una vida pecaminosa y de no sufrir las consecuencias de decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y por supuesto, existe un manto protector del Señor sobre su pueblo. Existe una gracia, ¿verdad?, que nos cuida a pesar de nosotros mismos. Sin embargo, las tribulaciones son parte de la vida cristiana. No solamente son parte de la vida cristiana, sino que a veces vienen por causa de la vida cristiana. Si te presentaron un evangelio donde te prometían que iba a ser vida y dulzura de ahí en adelante, te engañaron.
y quisiste ser engañado. ¿Sí? Eso no es cierto. Las tribulaciones son parte de la vida cristiana y a veces vienen por causa de la vida cristiana. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:11, en este mismo contexto del Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Considérense dichosos, dice el Señor, cuando son atacados, agraviados por causa del Evangelio, por causa de seguir a Cristo. Y nótese, es por esa causa, no porque nos buscamos problemas debido a nuestro pecado. Ahí sí no somos dichosos, ¿sí? En Juan 16:33 están las palabras clásicas del Señor Jesucristo diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mientras estén en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y en 1 de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, puedes sufrir por pecar, y si lo soportas, no hay ningún mérito en ello. Te lo ganaste. Pero si sufres por hacer lo bueno y lo soportas, entonces Dios lo aprueba. Y aunque aquí, en este párrafo, las tempestades apuntan principalmente al día del juicio, también las circunstancias adversas en esta vida prueban nuestra fe. ¿Sí? Somos probados. Día con día nuestra fe está siendo probada. Tarde o temprano vendrán las tormentas de la vida y entonces saldrá a relucir la solidez de la edificación. Se verá qué tan firmemente estamos parados en la palabra de Dios. ¿Nuestra vida está fundada en la roca o en la arena? Mientras todo le sale bien, el falso discípulo edifica su casa sin tener en cuenta las palabras de Cristo. Pero en cuanto las tempestades empiezan a azotar su vida, que puede ser por medio de una grave enfermedad, pérdida del trabajo, la muerte de una persona muy cercana, o alguna otra circunstancia adversa, su vida se empieza a derrumbar, poniéndose en evidencia que no tiene un cimiento firme que lo sostenga. Es como la parábola del sembrador. Ahí en Mateo 13, aquel que fue sembrado entre pedregales y no tiene raíz profunda. El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. No hay profundidad. No hay un compromiso genuino con el Señor. Solo dice seguirlo mientras las cosas le salen bien o mientras recibe bendiciones. Muchas personas han profesado fe en Cristo solo para negar esa fe cuando la vida se vuelve espiritualmente costosa y difícil, especialmente cuando demanda una vida santa. Y durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús confrontó esto una y otra vez. Multitudes lo seguían. Y Él se detenía y les hablaba: a ver, si realmente quieres ser mi discípulo,
Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Deja todo lo que tienes y sígueme. No quería que lo siguieran por las razones equivocadas. Entonces, cuando la vida cristiana empieza a demandar una mayor santidad, un mayor compromiso, muchos se quedan, muchos rezongan, muchos se apartan. ¿Por qué? Sale la evidencia, sale a relucir realmente el cimiento sobre el cual han fundado su vida. Un cristianismo falso, ¿sí? Superficial, sobre arena. Por su parte, el discípulo de Cristo también sufrirá los embates de las circunstancias adversas, pero su reacción será muy diferente. Acudirá a la confianza en las promesas de Cristo de preservarlo hasta el final. Vayan a 1 Pedro 5:10. En el contexto precisamente de la persecución, de los sufrimientos, dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Señor mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién es el que está comprometido de sustentar al creyente, de afirmarlo, de sacarlo adelante de las pruebas? El Señor. El Señor. Fíjense su fidelidad. Y en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es decir, la llevará a su madurez hasta el día de Jesucristo. Para el cristiano las pruebas son parte del proceso de santificación que Dios está llevando a cabo en su vida. Entonces, su actitud hacia las aflicciones es diferente porque su perspectiva es eterna. No está basada y arraigada en las cosas de este mundo, en su felicidad actual. Sabe que ningún sufrimiento actual es comparable con la gloria futura. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada se compara, dice Pablo. ¿Sí? En cuanto a esas aflicciones del tiempo presente, con la gloria venidera, con lo que vamos a tener en gloria. El discípulo confía en la obra que Dios está haciendo en su vida y es llamado por Dios para considerarse dichoso aún en las diversas pruebas. Santiago 1, versículo 2 al 4, vamos a Santiago 1. Pasaje muy conocido acerca de las pruebas. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, espérame, Santiago. ¿Me estás diciendo que tenga el mayor gozo cuando esté pasando por pruebas? Y entendamos, aquí gozo no se trata de, ay, qué alegre estoy. Es una condición de satisfacción, de esperanza en Dios. Y tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia o perseverancia podría traducirse. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, Santiago hace un llamado a ver las pruebas, las circunstancias de nuestra vida como un medio de santificación que Dios está utilizando. Tener por sumo gozo habla de la actitud hacia esas pruebas. Considerarse dichosos por el hecho de saber que Dios está desarrollando el carácter cristiano a través de ellas. Y a veces queremos salir muy rápido de las pruebas, de las circunstancias adversas nosotros, cuando Dios está tratando algo con nosotros, nos está santificando a través de esas pruebas. Claro, no nos gusta pasar por dificultades, no nos gusta sufrir, es normal. Pero dice, tengan confianza cuando se hallen en ese tipo de pruebas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en ustedes, está desarrollando ese carácter que les va a servir en el futuro y que los va a afirmar y afianzar en la verdadera fe y desarraigar al mismo tiempo de este mundo, del amor a este mundo. Es decir, para el discípulo de Cristo, las pruebas en esta vida producen una perspectiva eterna. Lo lleva a quitar su mirada de lo temporal para ponerlo en lo celestial. Vamos a 2 Corintios 4, 16 al 18. Segunda Corintios 4, 16. Voy a leer desde el 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eternas. Es interesante que la llama leve tribulación momentánea. Pero Pablo, es que tú no sabes todo lo que ha durado esta situación en mi vida. A ver, ¿ya la comparaste con la eternidad? Velo en la perspectiva correcta, dice. ¿Sí? Cualquier cosa que padezcamos aquí, que suframos aquí, es brevísima en comparación con la gloria eterna. ¿Qué tan firme es tu fe? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Eres movido a obedecerla o solo a contemplarla? ¿Cómo enfrentas las pruebas que vienen a tu vida? Las tormentas van revelando la solidez de la construcción. Pero como dije anteriormente, la prueba definitiva será en el día del juicio. Y creo que esto es lo que Jesús tiene en mente primordialmente en este pasaje. Sigue teniendo la perspectiva de aquel día. Ha estado hablando de la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida versus, ¿verdad?, la puerta amplia, el camino amplio que lleva a la perdición. Confrontó a los falsos profesantes,
En aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿qué no hicimos todo esto? ¿Qué no viste todo lo que hicimos en tu nombre? Apártense de mí, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Él tiene en perspectiva la prueba definitiva en el día del juicio, donde todo va a salir a la luz. Las verdaderas intenciones, ahí van a salir a la luz. Veamos entonces el resultado final. Vimos el fundamento, ¿verdad?, las pruebas, y ahora el resultado final. ¿Sí? Regresando a Mateo 7. Al final del versículo 27, bueno, desde antes, el 25, dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Ok? Porque estaba fundada sobre la roca. Y en el 27 dice lo mismo: y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó. Y además agrega: y fue grande su ruina. Así que aunque el falso discípulo soporte las embestidas temporales de esta vida, no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en pie en el día final. Y si fue grande su ruina. En aquel día se revelará el verdadero cimiento sobre el cual ha edificado su casa. ¿Puso su confianza en Cristo y obedeció su palabra? ¿O solo se concretó a escuchar las palabras de Cristo pero no las obedeció? Ya ha hecho referencia al destino eterno. Así lo hace aquí también. ¿Sí? No es cuestión de que, pues voy a sufrir un poquito más por haber edificado sobre la arena, por haber hecho las cosas a mi manera. No. Se trata de una solemne advertencia que tiene consecuencias eternas y por lo tanto debe tomarse muy en serio. La profesión de fe será probada finalmente ante Dios. Los que han confiado en Cristo y han demostrado su fe mediante la obediencia no tendrán nada que temer. Su casa está fundada sobre roca y ciertamente resistirá. En 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero los que solamente profesan creer en Cristo y no han obedecido la voluntad de Dios, sí deben temer, porque por más que le digan: Señor, Señor, que no hemos hecho todo esto en tu nombre, el Señor no solamente no los reconocerá, sino que los apartará para el tormento en el infierno. Y eso es muy, pero muy grave. Y el Señor no quiere que sigan viviendo en el engaño. Quiere que se arrepientan. John Stott dice: la verdad en la que insiste Jesús en estos dos párrafos finales del sermón es que ni el conocimiento intelectual ni la profesión verbal, aunque ambos en sí mismos son esenciales, jamás pueden sustituir la obediencia. Y continúa diciendo: la cuestión no es que digamos cosas lindas, ortodoxas, entusiastas acerca de Jesús, ni que oigamos sus palabras poniéndoles atención y estudiándolas solamente, sino que hagamos lo que decimos y hagamos lo que sabemos. Hagamos lo que decimos y hagamos lo que sabemos. En otras palabras, que el señorío de Jesús que profesamos sea una de las realidades más importantes de nuestra vida.
someternos a Él, no solamente como Salvador, sino como Señor. ¿Es o no es mi Señor? Y si es mi Señor, ¿le obedezco? No basta, dice un comentarista, con oír las palabras de Cristo y entenderlas, oírlas y recordarlas, oírlas y aún hablar de ellas. Ay, qué bonitas palabras, ¿verdad?, del Señor Jesús. O de repetirlas o de discutirlas, sino que hemos de oírlas. ¿Y qué cosa? De hacerlas. Hacerlas. Otra vez, esto se resume en una palabra, que es obediencia. Oír y hacer es igual a obediencia. La palabra dice: haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Nuevamente te pregunto, ¿qué tan firme es el cimiento de tu vida? ¿Has puesto a Cristo y sus palabras como el cimiento de tu vida? Es decir, ¿crees en Jesucristo como tu Salvador y te sometes a Él como tu Señor? Y entendamos, no se trata de si logramos ser perfectamente fieles en todas las enseñanzas de Jesús en todo momento. Nadie lo es, y quien pretenda serlo es un mentiroso, ¿verdad? Se trata más bien de nuestras motivaciones más íntimas, de lo que existe en nuestro corazón, del deseo de nuestro corazón. No es cuestión de nunca desviarnos ni caer. Es cuestión más bien de aquello de lo cual nos desviamos. De si nos estamos esforzando por seguir al Señor a pesar de nuestras inconsistencias, de nuestras flaquezas. O nos llamamos cristianos a pesar de no tener la menor intención de hacer la voluntad de Cristo, ni de andar como Él anduvo. Eso es un engaño. Eso es vivir autoengañados. No seas como el hombre insensato. Si has edificado sobre arena, aún es el tiempo de corregir. Arrepiéntete y acude a Cristo. Él jamás te rechazará. No esperes a que vengan las tormentas y azoten tu vida. Pero sobre todo no esperes a que vayas a la presencia de Dios para llevarte esa terrible sorpresa. Apártense de mí, hacedores de maldad. Que tu esperanza en Cristo y su promesa de salvación en Él te sostenga como segura y firme ancla del alma, como el cimiento sólido que te permitirá prevalecer ante las tempestades y sobre todo en el día final. Que puedas decir, junto con David en el Salmo 18, 1 y 2, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O en el Salmo 31, 3, que dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. O decir juntamente con Pablo en 2 Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? Padre, gracias, Señor, por tu palabra.
ciertamente, como dijeron tus discípulos, tu palabra es dura. Pero es en ese amor y por ese amor que tú nos tienes, que nos confrontas con la realidad, que no permites que sigamos adelante engañándonos y siendo engañados, sino que nos adviertes y al mismo tiempo nos abres el trono de tu gracia para acudir a ti y aferrarnos a ti, Señor. Yo te pido por cualquier persona que tu Espíritu Santo haya traído a convicción en este día de estar fuera de la verdadera fe, de no ser salva, porque lo estás haciendo, Señor, con el propósito de guiarlos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Permite, Señor, que esta o estas personas se arrepientan de todo corazón y acudan a Cristo para salvación. Muéstrales a Cristo. Muéstrales su obra redentora en la cruz. Muéstrales que Él pagó por los pecados de aquellos que se reconocen impotentes para estar en tu presencia. Y guíalo, Señor, en tu verdad. Y a todos los demás, a los que posiblemente hemos empezado a edificar nuestras vidas en terreno rocoso, pero que nos ha faltado profundidad, nos ha faltado convicción y compromiso, Señor, hoy te pedimos perdón y clamamos, Señor, por tu ayuda, por tu poder, para no seguir de esa manera, sino buscarte de todo corazón, profundizar en nuestra relación contigo, cimentar nuestra vida en la roca. Alabamos y bendecimos tu nombre por ello, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.